Dios le bendiga, mis amados hermanos, en este día glorioso. Damos gracias a Dios por esta bendición que Dios nos ofrece a nosotros de transmitir vía internet este estudio bíblico que pertenece al domingo de 22 de marzo a las 9:30 de la mañana. Pero ya desde hoy jueves, mis amados hermanos, 19 de marzo, ya pues le presentamos el estudio bíblico que pertenece a este domingo. Así que vamos a estar hablando acerca del tema de la fe, que es bien importante. Así que por favor, únanse a este servidor para hablar acerca de este tema, a discutirlo. Si tiene alguna pregunta, acérquese a mí o simplemente escríbame al correo electrónico a robertopere@aol.com en confianza, hermano, y ahí le estaré contestando pues las preguntas, o si no vía Facebook, para que ustedes pues puedan expresarse, y cualquier duda, pregunta o comentario, por favor siéntase en la completa libertad de realizarlo. Pero si nosotros nos ponemos a observar, ¿verdad?, a nuestro alrededor, nos damos cuenta que nosotros estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles, tiempos donde abunda la confusión, tiempos muy raros, y sin sentido común, si lo podemos decir así. El mundo que nos tocó a vivir, lamentablemente, tengo que decirle que hoy día se encuentra completamente al revés, donde muchas cosas han perdido su significado original, como bien lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 5, en el verso 20. Ahora resulta que a lo malo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y ese es el mundo que nos tocó vivir, donde ahora ser cristiano resulta, mi amados hermanos, ser intolerante, y de esa manera pues nos observan a nosotros, donde ahora la inmoralidad sexual es simplemente pues un estilo de vida modificado, nuevo, que ha surgido, donde las personas no tienen que contraer matrimonio alguno y pueden convivir bajo un mismo techo, donde ya ahora el casarse, lamentablemente, pues ya es cosa del pasado, ya nadie habla del casamiento como algo sagrado. Y eso es lo que vemos alrededor de cada de nosotros prácticamente. Esa mentalidad que ha habido, hermano, de cambiar las cosas como estaban establecidas antes, y ese espíritu de cambiar las cosas, por desgracia y lamentablemente, ha tocado prácticamente la vida de muchos cristianos y se ha introducido en el área espiritual. Y ahora resulta que los cristianos, por alguna razón, pues al no indagar, al no investigar profundamente lo que dice la palabra del Señor, tergiversamos lo que verdaderamente significa la palabra fe, y más bien aceptamos la idea moderna, porque hoy día alguien nos sembró la gran idea de que tener fe es simplemente creer y eso es todo. Pero en el día de hoy, si así Dios lo permite, nosotros vamos a examinar el tema de la fe, porque déjeme decirle, la fe es el corazón de nuestra relación con Dios, mi amado hermano. Porque la fe determina nuestro punto de vista acerca de la palabra del Señor, cuando nosotros pues vemos qué es lo que dice Dios en su palabra. La fe es la que viene prácticamente pues a determinar, mi amado hermano, nuestra relación con Jesucristo, y es la que determina prácticamente el por qué nosotros somos realmente cristianos hoy día. ¿Por qué vivimos como cristianos? ¿Qué nos hace a nosotros tomar la decisión de ser cristianos realmente? Cuando nosotros estudiamos, hermano, y examinamos cuál fue la razón por la cual se escribió esta carta a los hebreos, nos damos cuenta que el autor quiso dirigirse a un grupo de creyentes hebreos que estaban pasando por muchas dificultades, por muchos problemas, por muchas pruebas, hermano, y estaban considerando la gran idea de pues la posibilidad de renunciar a la fe. Y viendo el escritor de esta carta, el ambiente, lo que estaba por acontecer, quiso de alguna manera demostrar que muchas veces Dios permite, hermano, que la fe de cada uno de nosotros, porque aún nosotros también en la actualidad pasamos por eso, la fe ha de ser probada en ocasiones.
Y tenemos que entender de alguna manera que los problemas de la vida, las dificultades, las situaciones que muchas veces vivimos, hermanos, pues no hacen sino que más bien alimentar prácticamente y fortalecer la fe de cada uno de nosotros. O sea, Dios usa como instrumento las situaciones de la vida, los problemas de la vida, para que mi fe de alguna manera sea mucho más fuerte de la que era antes. Pero vamos nosotros, ¿verdad? A ver qué es lo que dice la Biblia, no lo que diga fulano, ni lo que dijo sultano, ni lo que dijo aquella denominación que hoy día se ve, ¿verdad?, que se ha propagado grandemente. Pero vamos a ver lo que dice Dios en su palabra acerca de lo que es la fe y de acuerdo a lo que dice la palabra que nosotros tenemos que regirnos. En hebreo hay un elemento que se hace esencial y es exactamente lo que estamos tratando de describir o de explicar en este día. Se llama fe, un elemento que se hace muy esencial en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, porque la fe es lo que hace prácticamente a la vida cristiana distinta de los incrédulos. Somos diferentes de los demás porque hay fe, hay algo que nos distingue, hay algo que nos hace vernos diferente a los demás. Pero es una pena, hermano, que la fe haya sido malentendida en nuestros días, en muchos cristianos, y hoy en día hay muchas ideas prácticamente de lo que es la fe. La fe no es pensar en forma positiva como muchos creen. Es bueno pensar positivo, no estoy en contra de que usted piense en forma positiva, pero eso no es lo que quiere decir la fe. La fe no es un instinto que usted sigue de alguna forma, algo que usted siente, eso no es la fe. La fe no es esperar lo mejor, que es bueno que nosotros esperemos lo mejor, ¿no? Obviamente, pero eso no es la fe. La fe no es algo que yo espero de que todo pues me salga bien y eso es la fe. La fe no es un sentimiento de optimismo, mis hermanos. Muchas personas piensan que el tener fe significa prácticamente pues simplemente creer y que creer quiere decir pues si creo pues porque tengo fe. Bueno, déjeme decirle algo. La fe y el creer van de la mano, pero son dos cosas distintas. Nadie que no cree tiene fe, mi amados hermanos. Se necesita creer para uno entonces tener fe. Sin embargo, el simple hecho que creamos en algo no quiere decir que nosotros realmente tenemos una fe verdadera porque yo creo en algo. La fe es mucho más que creer. Todos los seres humanos, déjenme decirles, ponen su fe también en algo. Puede ser tal vez que lo pongan en una idea del potencial que pueda tener el ser humano hoy día. Otros tal vez pueden poner la fe en la ciencia, en las investigaciones, ¿verdad?, en los descubrimientos científicos que se han hecho, la sabiduría que ha tenido la ciencia hoy día. Otros tal vez pondrán la fe en la razón o también hay otros que podrán poner su fe en el poder político. Pero la fe bíblica, cuando vamos a la palabra del Señor, es creer en la existencia de Dios, creer en su poder soberano sobre el universo y confiar de que todo lo que la Biblia promete es verdad. Tener fe, mis amados hermanos, no es un anhelo de que algo incierto acontezca. Eso no quiere decir fe, sino la confianza plena en que Dios controla el mundo. Él es el que lo controla, mis amados hermanos, y Él es el que nos ha prometido a cada uno de nosotros, a usted, a mí, los que hemos creído, una futura gloria de esperanza para cada uno de nosotros. Y esa es nuestra esperanza, hermanos, de alguna forma. O sea, cuando estudiamos el libro de Hebreo en el capítulo 11, porque esa es la base de todo lo que vamos a estudiar en este día, ese es el capítulo que se le llama el capítulo de la fe. Y si nosotros comenzamos a estudiar lo que dice la palabra del Señor, y a mí me encanta estudiar verso por verso, desmenuzar los versos, para así poder tener una mejor idea, un mejor concepto de lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros, para entonces yo poder llegar a una conclusión sana como tiene que ser. Pero el verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ese el autor está diciendo que la fe, que también otra versión puede decir que es la sustancia o es la certeza de aquel en quien se confía. En este caso,
confiamos en el Señor, porque sin confianza es imposible que podamos nosotros tener fe. O sea, esa palabra que dice certeza viene de una palabra griega. Tiene una raíz, mi hermano, que quiere expresar de otra forma firme, una firme seguridad. Lo que quiere hablar es acerca de un fundamento, una base, un apoyo. Entonces podríamos nosotros, ¿verdad? Pues no sé si es decir, parafrasear o decirlo de la manera un poco más correcta o con más sentido, podríamos nosotros decir que esta porción bíblica, este verso 1, podría decirse como es pues la fe, la firme seguridad o el fundamento o la base o el apoyo de lo que se espera. O sea, la palabra certeza me quiere decir a mí que me está describiéndome algo que existe, no es algo que no existe, es algo que ya existe y que es el conocimiento seguro de algo. En otras palabras, cuando se está hablando de la fe, no está hablando de una ilusión ficticia, es algo imaginario, no es producto de mis pensamientos, de mis deseos o de mis anhelos. Este verso yo creo que más que una definición de lo que la fe nos muestra a nosotros como una descripción de lo que hace esa fe que viene de allá arriba del cielo, que Dios es el que produce la fe en nosotros, Él es el que la suple, porque nadie de nosotros genera fe ni la produce. Es un regalo, es algo que el Señor nos da a nosotros, ¿ok? Pero el autor nos quiere decir, esa fe hace algo por nosotros, algo especial en la vida del creyente. De hecho, todo el capítulo 11 del libro de Hebreo, hermano, en cierta forma lo que presenta, lo que desarrolla, mi hermano, es el tema de cómo la fe hizo la diferencia en la vida de aquellos hombres, de aquellas mujeres que en la antigüedad, ¿verdad?, quedaron plasmados, mi amados hermanos, en las páginas de la historia y de la Biblia y que nos sirven a nosotros ahora, que estamos pasando por pruebas, que estamos pasando por vicisitudes, que estamos pasando por situaciones difíciles. Oye, nos sirve a nosotros como anécdotas, como ilustraciones, como ejemplo de que nosotros podemos ser. Porque si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Y hay una razón, porque tuvieron fe. Eso es lo que hace la diferencia sobre todas las cosas. De modo que este mensaje del verso número 1, mi amor hermano, es mostrarle el hecho de que la fe hace que las realidades prácticamente que se esperan se nos hagan tan reales como si ya nosotros lo estuviéramos viviendo. Cuando dice el autor lo que se espera, está diciendo prácticamente, hablando de las promesas de Dios, no está hablando de lo que hay en tu corazón, de lo que hay en tu mente o de lo que hay en tu imaginación, sino habla algo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Lo que Dios prometió. No es lo que yo espero, lo que yo espero de mí, de mis deseos o de mis anhelos o de mi imaginación, sino algo que yo espero que está basado en las promesas de Dios. Y es una pena porque muchas personas, mi amado hermano, muchas veces dicen tener fe para cosas que realmente no tienen ningún fundamento en las promesas de Dios. Yo creo que muchas veces son más los deseos o los anhelos que tiene la persona que realmente una fe verdadera. ¿Okay? Es más el deseo, pero no es una fe verdadera, porque la fe verdadera se fundamenta en las promesas de Dios. Porque la fe, hermano, requiere siempre de una revelación de parte de Dios. Y es que la fe primero tiene que haber una revelación de parte de Dios. Algo tuvo que haber dicho Dios para que ahora se active en mi vida esa fe que Dios ha colocado en mi vida. Que de alguna manera, mi hermano, o tal vez pues podamos entender que basado en esa promesa, la podamos nosotros tomar como fundamento o para fundamentar nuestra fe. La fe no es un salto que nosotros damos como al vacío, a ver qué pasa, a ver qué sucede, hermano. La fe exige algo. La fe exige y demanda la más segura evidencia.
La fe se basa en la evidencia y esa evidencia la encontramos solamente en la palabra del Señor, en la Biblia. Por eso hay que leer, hay que investigar, hay que indagar responsablemente para saber qué dice Dios en la palabra. Se basa en aquello, hermano, que Dios en verdad ha prometido realmente. Y solo este tipo de fe que se goza en ver cómo Dios, hermano, se engrandece. Y Dios en verdad se glorifica, hermano, cuando ve una fe bíblica, una fe genuina, una fe que está bien canalizada, bien trazada, bien usada como tiene que ser bíblicamente, y Dios se glorifica. ¿Sabes cómo se glorifica? Cuando Él cumple lo que Él prometió, porque vio que de verdad usted puso su fe en lo que Él dijo en su palabra como tal, mis hermanos. No importa si tengamos que esperar un poco o mucho tiempo, hermano, su cumplimiento, aún en medio de las grandes dificultades y adversidades, sabemos que un día Dios se va a glorificar, mi amor, hermano, porque nuestra fe está basada en lo que Dios dice. El autor dice, es la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, el autor nos hace entender algo. Hay algo que no se ve. Me hace entender a mí de alguna forma de que, pues que hay un mundo invisible. O sea, la fe me hace ser consciente de que yo estoy rodeado de un mundo invisible, que aunque mis ojos físicos no lo puedan ver, pero oye, me está diciendo, estoy convencido de algo que no se ve, hay un mundo que yo no lo puedo ver, hay un mundo que yo no lo puedo tocar, pero aún así son reales como cualquier cosa que yo puedo tocar o puedo ver en este preciso momento. Por eso cuando habla la convicción me da la idea de una demostración de algo, como la demostración de una prueba que es convincente. No hay duda, sé que seguro si Dios lo dijo es porque Dios lo va a cumplir. Y por esta razón, hermano, es que existe otra versión que nos dice a nosotros después la fe, la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. La fe, hermano, es una muestra de confianza. La fe, mi amor hermano, es una muestra de que nosotros creemos en lo que es confiable, en aquello que es verdad, en aquello que es cierto, en aquello que es real, mi amor hermano. Y la fe y la esperanza, déjeme decir, están como que, podríamos decir, pegadas, ligadas prácticamente, porque la esperanza que se habla de la palabra del Señor no es una mera ilusión, ¿verdad? Que muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente, se basa prácticamente en la certeza de que Dios va a hacer exactamente lo que dijo que iba a hacer. Yo confío y espero con ansia de lo que Dios prometió, de lo que Dios dijo en su palabra para el beneficio de mi vida. Él lo va a cumplir al pie de la letra. Por lo tanto, la palabra de Dios viene a ser el objeto de la esperanza de un creyente. Mi esperanza está basada en lo que dice Dios en su palabra. La esperanza humana, si fuéramos a verlo, hermanos, toda esperanza humana es imperfecta. Nosotros somos seres imperfectos. En nosotros hay una serie de defectos increíbles. Y es porque sencillamente tenemos muchas limitaciones. Pero la esperanza sobrenatural, la esperanza que habla la palabra del Señor, es una esperanza que va mucho más allá de la esperanza humana. ¿Por qué? Porque esa esperanza apunta hacia una dirección. ¿Hacia dónde, pastor? Hacia Dios. Porque es Dios a quien nosotros podemos confiar. Es en Él. Porque Dios es fiel a su palabra. Porque Dios es todopoderoso para Él cumplir lo que Él ha prometido. El hombre puede prometer, pero sabemos bien que muchas veces no cumple. Pero cuando Dios promete, Dios cumple su promesa. Entonces la esperanza nos permite a cada uno de nosotros perseverar cuando nuestra fe está puesta en prueba. Y puede pasar la fe por el fuego, puede pasar por el cedazo, puede pasar por lo difícil, pero la esperanza apoya la fe para que se mantenga perseverante. Todos nosotros sabemos que tarde o temprano tú y yo vamos a experimentar, como ya lo hemos experimentado tal vez en tiempos atrás, pero eso no quiere decir que no lo vamos a seguir experimentando. O sea, quiero decir que vendrán muchas pruebas en nuestra vida.
vendrán muchos contratiempos, vendrán muchas dificultades. ¿Cuántos fracasos no hemos tenido y cuántos fracasos podemos todavía seguir teniendo en la vida? Pero Dios, que es sobrenatural, Dios es inmenso, es el creador de todo lo que nosotros vemos y no vemos, Él va a triunfar a pesar de todo. Y Él va a llevar a cabo su propósito para nosotros. Y es por eso que Dios, hermanos, da a nosotros ese don tan maravilloso que es el don de la esperanza. Y Él lo pone en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Con qué idea? Para fortalecer nuestra fe y a perseverar hasta el final sin vacilar en ningún momento. Es por eso que Pablo nos dice a nosotros en Romanos 15:13 que habla de Dios como el Dios de la esperanza. Lo que él quiere decir, en otras palabras, es que la esperanza es una bendición que viene de Dios, proviene de Dios, brota de Dios. Entonces, esa esperanza no es producida por nosotros, déjeme decirle, es un regalo. Dios pone ese don en nosotros, ese regalo. Y si nosotros tenemos ese regalo en la vida de nosotros, es porque Él fue el que nos dio ese regalo, ese don. No es algo que usted pudo producir en su vida. Usted no tiene ningún tipo de crédito en esto. El crédito lo tiene todo Dios. Entonces, los que se acercan a Dios deben creer que Él es un Dios todopoderoso, majestuoso, maravilloso. Pero creer en Dios, hermano, no es la aceptación simplemente de la verdad, es la fe que actúa por la verdad. Y eso es lo increíble de todo esto, que nosotros pongamos en acción nuestra fe, pero basado o fundamentado en lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad. Entonces, yo diría que esto es más que una aprobación intelectual. Yo diría que la fe es más que un acto externo de culto. Es una vida que se vive por la fe. Es una vida que está sostenida por Dios mismo, no por factores humanos. No son las emociones, no son las experiencias de la vida. Dios mismo se encarga de sostener nuestra propia vida. Por lo tanto, la fe se hace vital, se hace importante en la vida de nosotros como creyentes. Es por la fe que somos salvos, es por la fe que tú y yo somos justificados, que aunque no lo vemos, pero somos justificados, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados de todo pecado, y es por la fe que yo espero y esperamos todos nosotros los creyentes el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el verso número 12 en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que dice el autor, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En otras palabras, esta convicción, mis amados hermanos, fue la que permitió que aquellos que creyeron fueran aprobados en medio de la prueba, porque por la fe creyeron realmente. Y tú y yo podemos creer. Tú y yo podemos confiar en Dios por el legado de esos hombres y mujeres que han dado su vida por causa de esa esperanza que ellos han tenido de que Dios, a pesar de todo lo que ellos pudieran estar experimentando, Dios tiene el control absoluto. Y todos estos grandes ejemplos que nos presenta el autor, ejemplos de consagración, mi amados hermanos, tenían diferentes personalidades, y vamos a verlo unos que otros. Estaban pasando por diferentes circunstancias, como así todos nosotros nos pasa y nos sucede a nosotros, pero todos ellos tenían algo en común. Fíjese que a pesar que uno estaba pasando por una situación muy diferente a la otra, la prueba tal vez hubiera sido de mayor magnitud que la otra, pero todos estaban pasando por situaciones, pero había un factor común, y ese factor común que tenían todos ellos, no importa su personalidad, no importa su circunstancia, era la fe. La fe era lo que los distinguía a todo ello. Y estos cristianos judíos habían sido desalentados, mis hermanos. Por eso es que el autor tuvo que, de alguna manera, motivarlo, estimularlo, buscar alguna palabra de aliento, porque ya ellos estaban pensando, como dije ahorita atrás, en renunciar al Evangelio, en renunciar a la fe en Jesucristo, en renunciar al cristianismo como tal. Por lo tanto, ¿qué necesitaban ellos? El autor se le ocurrió la gran idea de traer ejemplos, pero no cualquier ejemplo,
de hombres y mujeres que realmente son dignos de imitar porque tenían una fe increíble. Y de esta manera, el autor lo que estaba diciendo es que si ellos pasaron por eso, ¿por qué tú no vas a pasar también por problemas y situaciones? Pero como ellos pudieron triunfar porque tuvieron fe en Dios, es como así también ustedes pueden triunfar en estos días que nos toca vivir. Así que de esa forma, de manera majestuosa, vemos cómo el autor escribe para así sacarlo del desánimo a cada uno de ellos. Por eso el autor, en el verso número 3, capítulo 11 de Hebreo, le dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese que el autor dice, por la fe entendemos. Más bien, yo creo que está hablando del uso de la mente y la razón. Porque él dice, entendemos. O sea, por la fe entendemos, está diciendo. En otras palabras, que yo puedo de alguna manera poner en función mi mente. En alguna forma yo puedo activar la razón para yo poder llegar a una conclusión. O sea, vamos a ver, cuando nosotros observamos los planetas, las galaxias, las estrellas, todo el universo prácticamente, todas aquellas cosas creadas que podemos ver y aquellas que no alcanzamos a ver, hermanos hermanos, aún nuestra propia vida, de la forma como el Señor nos ha creado a nosotros, de una manera increíble, deducimos que todo fue creado de la nada, simplemente por el poder de Dios. Es por el poder de Dios que todas las cosas que nosotros vemos actualmente que fueron hechas prácticamente. Nosotros, hermanos, realmente no estuvimos allí en el momento del acto de la creación. En otras palabras, no somos testigos oculares, mis hermanos. ¿Y cómo lo sabemos? Por fe. Nosotros lo sabemos solamente por la fe. Pero también lo podemos saber por la razón. ¿Por qué yo digo eso? Porque sabemos que el mundo tuvo que haber sido creado por un diseñador inteligente. Déjeme decirle, lo que vemos es algo increíble, es algo tan maravilloso, cómo los planetas pudieron ser creados, las estrellas. Yo soy un fanático del universo, porque yo digo, ¿en qué mente se le pudo haber ocurrido a alguien hacer semejante cosa? Yo no puedo creer que eso haya sido producto de la casualidad. Tiene que haber una mente sobresaliente, una mente fuera de lo normal, de lo natural. Así que esta fe que tenemos en nosotros va más allá de la razón, pero no contradice la razón. Es la fe la que nos permite a nosotros entender la verdad de los eternos, el cómo y el por qué. Algunas personas piensan que la fe, pues como dice usted, simplemente cree en algo que no está realmente allí. Pero la fe bíblica, hermano, cree a Dios cuando Él nos dice que es una realidad que no podemos ver. Fe, mis hermanos, significa que mantengamos nuestros ojos en Dios, que Él es el único que controla las circunstancias. O sea, no ponga tu vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Y en este caso poner nuestro corazón y nuestra confianza y nuestra fe solamente en Dios. Él es el único que controla todas las circunstancias. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, en el verso 7, que vivimos por fe, no por vista. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. ¿Saben? Nosotros realmente no andamos por vista, por lo que vemos. Y yo veo tanta gente que se desespera por lo que ve, él corre por acá, como el pánico, ¿verdad? Toma control de muchas personas. Pero nosotros no somos, hermanos, como los que andan por vista. Nosotros somos un pueblo que nos distinguimos de los demás porque nosotros vivimos por fe. No andamos por lo que está frente a nuestros ojos, sino que vemos más allá. Creemos en Dios, hermano, aunque nosotros no lo podamos ver, y esto es la fe realmente. Déjeme decirle, el mundo, si buscamos en la palabra del Señor, el universo, las galaxias, todas las cosas, hermano, existentes, ha sido formado solamente por el poder de la palabra de Dios. De modo lo que se ve, mi amor, hermano, fue hecho de lo que no se veía. No se veía. Y fíjese, mire qué clase de poder tiene Dios, que de las cosas
que no había nada, no se veía nada. Sin embargo, Dios tiene un poder tan grande y tan maravilloso que Él pudo crear de la nada. O sea, la fe, mis amados hermanos, obviamente, pues, de alguna manera es compatible con la lógica y la razón, hermanos, porque se basa en la evidencia histórica, se apoya en el registro bíblico, en lo que dice Dios en su palabra, por el testimonio personal o tal vez también por nuestras propias experiencias. La fe bíblica no es la capacidad, hermano, de nosotros manipular a Dios, porque ninguna persona puede manipular a Dios. Algunas personas, incluyendo los cristianos, creen que la fe es como una especie de poción mágica donde sacamos el aladino de la lámpara mágica, y no tiene nada que ver con eso. Eso no es la fe. Pero este tipo de fe, que, hermano, que hay la gente por ahí que creen que pueden, ¿verdad? De alguna manera es algo como usar a Dios como algo mágico. Hermano, ese tipo de fe que supuestamente, lo pongo entre comillas, supuestamente dicen que fe no va a durar mucho cuando llegue la primera decepción, cuando llegue la primera frustración, cuando ven que, hermano, que su ser querido tal vez, pues mire, no se curó, o tal vez usted no tuvo el ascenso que tanto decía que iba a tener por fe, o que ocurrió una tragedia en su vida o en su familia, y toda esa fe que usted creía que decía que iba a pasar, que iba a suceder a su favor, resultó que ha sido una fe falsa, una fe que se derrumba fácilmente con las cosas que no ocurren o con las cosas que usted no espera, porque no está basado en lo que dice Dios en su palabra. Ha sido más bien sus deseos, ha sido más bien sus anhelos. Pero la fe bíblica, hermano, no cree, hermano, que Dios va a hacer lo que nosotros decimos, porque eso es lo que creemos. Creemos que Dios va a respaldar, que Dios va a apoyar, que Dios va de alguna manera a hacer las cosas que nosotros decimos con nuestros labios, o con nuestra mente, mismos hermanos, sino más bien esa fe que habla la palabra del Señor, es que es una fe que sabe que Dios va a hacer lo que Él dijo, no lo que yo diga, sino lo que Él dice en su palabra. Por la fe, hermano, nosotros pues nos apoyamos solamente en las promesas de Dios, como yo le dije antes. No importa lo que pase, yo me apoyo en lo que dice Dios en su palabra, es promesa de Dios, pues entonces ahí pongo mi fe. La fe que habla la Biblia es una relación que yo tengo con Dios, hermano, es una relación personal con ese Dios maravilloso. Mire, es un Dios tan personal que la misma Biblia nos dice a nosotros en el Antiguo Testamento, vemos, hermanos, que Él era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo no sé si me están entendiendo lo que yo estoy tratando de decir. Esta fe me hace a mí de alguna manera mantener, mi amados hermanos, esa relación real con ese Dios personal. O sea, en otras palabras, Él fue el Dios de Abraham, es cierto, porque había una relación. Él fue el Dios de Isaac porque había una relación. Él fue el Dios de Jacob porque había esa relación. Así que así mismo, si yo tengo fe en Dios, entonces Él viene a ser un Dios personal a mi vida. Debe de haber una relación, y esa fe es la que me ayuda a tener esa relación personal con Dios. La mayoría de los científicos, en el momento que se escribió el libro de Hebreos, pues ellos pensaban que el universo pues, había sido creado de materia ya existente, lo que nosotros llamamos como el raw material, para uno tener un producto, hacer unas mezclas, unas reacciones, qué sé yo, y tener pues el producto final que nosotros queremos. Pero realmente Dios obra diferente. No necesita raw material, no necesita materia como tal para él poder crear lo que él se ha propuesto hacer. Él lo hace de la nada. De lo que no se veía, no había nada, y sin embargo Dios tiene poder para hacerlo. ¿Y qué es lo que hace el autor? Corregir este malentendido que había en aquella época. El verso 4 del capítulo 11 de Hebreos nos dice aquí el autor: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, dice la Biblia, aún habla por ella. Miren, déjeme decirle algo. Es imposible, quiero que entienda bien, es imposible tener fe verdadera que no te lleve a la adoración sincera. Nuestra palabra.
La fe verdadera te va a llevar a ti a adorar al Señor por medio de tus actos, por medio de tus reacciones, por medio de tus decisiones. Porque el conocimiento de Dios, hermano, siempre demanda una respuesta de rendición y honra. Cuando tú conoces a ese Dios maravilloso, tú te rindes de verdad delante de Él y lo honras. La razón por la que Dios vio con agrado, hermano, la ofrenda de Abel fue porque Él adoró con fe. Y eso es lo que hace la diferencia. No es tanto si ofrenda o no ofrenda, es qué hay en tu corazón, qué hay en tu mente, qué te motiva a venir a la casa de Dios, qué te motiva a leer la palabra, qué te motiva a doblar rodillas y levantar las manos a los cielos. ¿Qué te hace a ti acercarte a Dios como tal? ¿Qué te mueve a ti de verdad? ¿Cómo Dios se puede agradar de nosotros? Y como único es que todo lo que nosotros ofrendamos al Señor, le damos nuestro servicio, nuestras vidas, nuestros corazones. Es como le pasó a ver, lo hacía con fe, creyéndole al Señor. Y eso fue realmente lo que hizo, mi amados hermanos, adorar al Señor con fe. Y es la fe, mi amados hermanos, lo que motivó a ver, a actuar de manera diferente, a ofrecer un sacrificio, hermano, que implicaba un mayor sacrificio y entrega, valorando más lo eterno que lo terrenal, entregando lo mejor de sí mismo por encima del sacrificio terrenal. Y eso fue, mi hermano, lo que justificó ante Dios y por lo cual, hermano, Dios aceptó su ofrenda. Por eso yo creo que, hermano, Hebreo 11, el autor, de una manera maravillosa, él mismo ofrece una lista completa de aquellas personas que pusieron su confianza en el Señor. Esos héroes que nosotros le llamamos los héroes de la fe nos muestran a nosotros lo que hace la fe en la vida de uno, para que nosotros pudiéramos vernos en ellos como un espejo y ver si nuestra fe se puede comparar con la de ellos y si falta algún tipo de fe o alguna magnitud de fe, hermano, es para nosotros orar al Señor para que Dios nos ayude a nosotros. Porque es que la fe, hermano, siempre va a producir en el corazón adoración. Y eso es el que Dios mira, lo que hay en el corazón. Si realmente tenemos fe, hermano, vamos a hacer las cosas de la manera correcta. La fe de Abel hermano, fue lo que agradó al Señor. Eso fue ¿qué fue lo que lo movió? Fue la fe, la confianza que tenía en Dios. Y eso fue lo que a Dios le agradó tanto. No fue la ofrenda que le estaba dando como tal, pero cuando vemos la ofrenda de Caín, hermano, vemos que no fue agradable a Dios. ¿Por qué? Porque iba acompañada por envidia. La envidia lo había dominado tanto así que vemos la historia y lo sabemos, que Caín no pudo más resistir a su propio hermano, no lo podía ver nunca en su vida y de esa manera decidió entonces quitarle la vida a su propio hermano. Pero la adoración sincera de Abel, ¿sabes qué? Se levanta como un testimonio vivo, hermano. Y en la Biblia nosotros vemos, hermanos, que aún Cristo, hermano, no vivió para agradarse a sí mismo. Mire, siendo el Hijo de Dios, sin embargo, las cosas que él hizo no lo hizo para su propio agrado, sino lo hizo, ¿sabe para qué? Para complacer a su propio Padre. Todo lo que él hacía, lo que decía, todo lo que él llevaba a cabo era para agradar, para complacer a su Padre. Porque él estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo. Se ofreció a sí mismo sobre el altar. Y si nosotros queremos tener el testimonio de agradar a Dios, hermanos, debemos de alguna manera tener ese espíritu de sacrificio como lo tuvo Cristo. Debemos estar dispuestos a utilizar todo, pero todo, hermano, nuestra vida para la gloria de Dios y el bien de su reino. Cristo, hermano, como Cristo se entregó a sí mismo sobre el altar, se entregó por completo hasta la muerte, yo creo que nosotros también debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra vida si es que queremos esperar algo del Señor, porque de lo contrario, hermano, no podemos tener testimonio vivo de parte de Dios. En la lista de los héroes de la fe, hermano, hay un personaje que yo diría que es bastante oscuro porque la información que nos ofrece
La palabra del Señor es bien escasa, no sabemos bien, no tenemos más detalle. ¿Ok? Y este personaje se llama Enoch. No sabemos mucho sobre él, hermano. Pero lo poquito que nosotros sabemos no deja de ser impresionante. Génesis 5:24 nos había dicho a nosotros que Enoch caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, cuando vemos el versículo 5, capítulo 11 de Hebreo, dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Wow! Fíjese lo que Dios mismo hace. Dios mismo, de alguna manera, le dice a Enoch, ¿verdad? O le comunica a Enoch el hecho de que él estaba contento con él. Wow, Dios mismo le está diciendo a Enoch que se sentía contento por su vida, por su forma de caminar, por su forma de vivir, mi amor hermano. El mismo Enoch tuvo este testimonio de Dios que él le agradaba. ¿Se imagina eso? Que Dios mismo nos diga a nosotros que se agrada de toda nuestra vida. Y la fe que agrada a Dios, hermano, siempre dará lugar a la adoración, como dije ahorita. Así que el poder máximo de la fe, mi amor hermano, es producir vidas que agradan a Dios. Esa fe va a estar trabajando en la vida de uno hasta que por fin llegue la meta, la expectativa de Dios, hermano, de que nuestras vidas sean vidas agradables delante de la presencia de Dios. Así que ninguno de estos hombres de la fe, mi amor hermano, héroes de la fe, yo no veo que tuvieron ningún tipo de casas grandes, mansiones grandes. Yo no estoy diciendo que eso es algo malo, pero yo no veo que realmente ellos tenían este tipo de cosas materiales. No tenían riquezas, no tenían fama. Como ahora hoy día vemos, ¿verdad?, el evangelio de la prosperidad que trata de hacernos creer que la verdadera fe es tener mansiones, riqueza y no pobreza, ¿verdad? No estar enfermo, todas esas cosas. Se ha tergiversado tanto lo que realmente significa la fe, hermano. La fe, yo creo que no es la habilidad de hacer lo que sea, lo que uno desea, lo que uno quiere, lo que uno anhela, digamos, hermano, con motivo de nosotros obtener una ganancia personal. Yo no creo que esa es la fe que habla la Biblia. Más bien es el permitir que las personas puedan vivir de tal forma. Eso es lo que la fe, que el Señor, hermano, se alegre de nuestro andar. Eso es lo que la fe va a hacer en la vida de uno, que va a buscar la forma de transformarnos, va a buscar la manera de cambiarnos, de transformar nuestra mente, nuestros corazones, a fin de que nuestra vida, hermanos, pues Dios se agrade, mi amor, hermano, en la forma que caminamos nosotros. La fe de una persona, hermano, mire, no se ve reflejada en su habilidad de hacer obras extravagantes, sino en un corazón transformado que le da la gloria a Dios. Y el no, hermano, déjeme decirle, caminó tan cerca de Dios que dice la Biblia que Dios se lo llevó. Ahora bien, yo sé, mis amados hermanos, que muchas personas tienen una idea acerca de esto y muchos creen que, pues, que Dios pues, se lo llevó al cielo y muchas cosas otras. Yo tengo mi situación con esto, hermano, porque realmente cuando yo voy a la palabra del Señor, yo no veo que en ningún momento que diga que realmente Dios se lo llevó para el cielo, porque tengo el problema de lo que dijo Jesús en Juan 3:13. Cuando yo voy a Juan 3:13 me doy cuenta que Jesús mismo dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Bueno, oye, pues si nadie subió al cielo, ¿por qué nosotros queremos hacer subir a un hombre, carne y hueso, con sangre? Que esa materia no hay forma que pueda entrar al reino de los cielos, no hay manera. Pero bueno, hay creencias, ¿verdad?, que han sido sembradas en los corazones de uno, en las mentes, pero no tiene fundamento bíblico realmente. O sea, Hebreo 11 lo que nos hace a nosotros prácticamente es darnos una lista de hombres y mujeres, mi amor hermano, que fueron fieles, incluyendo a este hombre llamado Enoch. Fíjese, el verso 39 del capítulo 11 de Hebreo me dice algo a mí interesante. Dice, aunque alcanzaron buen testimonio, incluyendo Enoch, mediante la fe no recibieron lo prometido. ¿Cómo? ¿Cuál fue entonces la promesa que ellos no recibieron realmente? Y Dios, hermano,
dio muchas promesas y muchos de ellos recibieron las promesas que él había hecho, pero la promesa era que él les resucitaría algún día, hermano, en el futuro, y que habría un reino establecido aquí en la tierra. Y ellos aún no han recibido, ninguno de ellos, esa promesa. Por más fe que tuvieran, mi amados hermanos, por más vida agradable que ellos tuvieran, ninguno recibió esa promesa, porque Dios estaba todavía y está todavía llamando a un pueblo que invoque su nombre, como dice Hebreo 2:10, está llevando muchos hijos a la gloria. O sea, todavía el Señor está trayendo gente, añadiendo gente a la iglesia del Señor. Entonces el autor nos explicó, hermano, el motivo de por qué ellos no recibieron la promesa. Si leemos el verso 40, dice, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados. Escuche bien, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Y vemos que Dios pensó en nosotros también. O sea, dice el versículo para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, Dios y no iba a ser una separación a ellos primero, luego nosotros. Dios estaba reuniendo a su pueblo para que todos fuéramos perfeccionados a la misma vez, al mismo tiempo. Y Dios, hermano, está pacientemente todavía en la actualidad llamando a personas en este mundo, y ojalá si hay alguien que no ha venido a Cristo y me está escuchando por medio de la internet, pueda rendirse ante los pies de Cristo, porque todavía el Señor está llamando y este es el tiempo, la oportunidad para que tú te puedas unir al cuerpo de Jesucristo, al ejército del Señor Jesucristo, ¿ok? Y Dios está llamando de alrededor del mundo, hermano, para que vengan, mismos se unan al Señor y formen esta iglesia, mis hermanos. Y hasta que esa iglesia, hermano, se complete, Él simplemente está llamando, continúa llamando. Hoy sigue llamando, mañana sigue llamando, pero va a llegar un día que ya ese llamado ha de terminar. Así que aprovecha a estar dentro del pueblo del Señor. Dios ha preparado una ciudad en la eternidad para esos héroes de la fe, para que juntos con nosotros alcancen lo que no pudieron alcanzar en el antiguo pacto. Estaremos juntos con ellos, gloria a Dios, en la eternidad. Cumpliremos nosotros, hermanos, con lo que no pudieron recibir en ese momento. Así que hay una tremenda gloria esperándonos, hermanos, en Jesucristo. Entonces, pastor, algunos tal vez me preguntaría entonces qué fue lo que ocurrió con Enoc. ¿Ok? Dice Génesis 5:23. Escuche bien, mi amado hermano, porque cuando usted lea bien la palabra del Señor se da cuenta de que no, finalmente, hermano, murió. Dice la palabra, y fueron todos los días de él. Fueron, en pasado, se acabó. Y si usted lee completamente ese capítulo 23, te das cuenta que todos los ejemplos que se está dando ahí son personas que nacieron, que vivieron, fueron, ¿verdad? Fueron reconocidos por Dios, fueron parte de la tecnología, tuvieron una existencia sobre la faz de la tierra y murieron también ellos. Nos dice a nosotros, y fueron todos los días de Enoc 365 años. O sea, otra palabra, Enoc vivió 365 años y no más, ¿sabe? No está todavía vivo como muchas veces pensamos nosotros. Esa fue la idea que se nos sembró a nosotros, hermano. No está caminando por ahí, ¿verdad? Con el Señor. Él ya caminó con el Señor mientras estaba en este mundo, hermano. O sea, por eso cuando se dice fueron todos los días, hermano, se usa en ese mismo capítulo para referirse por lo menos a 8 personas más y todas, por supuesto, murieron, mi amados hermanos. ¿Sabe? No fue traspuesto, como dice la palabra del Señor. La misma palabra griega, mi amados hermanos, traducida como traspuesto, se usa también en respuesta a los restos del patriarca Jacob y sus hijos que fueron trasladados desde Egipto hasta la tierra de Canaán, donde finalmente fueron sepultados. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 7, que habla de eso en el verso 15, el verso 16, que nos dice a nosotros, bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Escuche bien lo que dice,
sus restos fueron llevados, en otras palabras, fueron traspuestos, ¿ok? A Siquem y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquem. Bueno, yo respeto la idea que usted pueda tener acerca de esa, de cuando dice traspuesto. Si usted quiere seguir pensando de que pues está todavía vivo en algún lugar del cielo, pues por favor, pues eso no nos añade ni nos quita nada a la salvación. Así que yo voy a respetar su opinión acerca de ese punto, pero realmente, hermano, si somos sinceros, la Biblia no habla nada de que fue al cielo. Si usted quiere decir esa palabra, déjeme decirle, usted está diciendo algo que la misma Biblia ni lo menciona. Así que es mejor que tenga evidencia de lo que usted está diciendo. Hebreos 11:6 nos dice a nosotros el autor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi amado hermano, sin esa sustancia que la misma Biblia llama fe, es imposible de que nosotros podamos agradar a Dios, porque no basta solo con creer, se necesita una confianza que surge de una relación muy personal con Dios, una relación continua que nos lleva a nosotros a confiar en que Él es real, que nuestra existencia depende de Él y que su recompensa es maravillosa, hermano, entre aquellos que le buscan con entrega y fervor. Así que la verdadera fe que habla la Biblia se distingue, mi amado hermano, a sí misma. ¿Sabe por qué? Porque responde con obediencia, responde con sumisión a Dios. Y no, es un ejemplo de eso mismo. Los verdaderos salvos, lo que buscan en una sola cosa, obedecer a Dios en cada área de su vida. Y eso es lo que va a hacer, es agradar al Señor. Tu fe se ve, hermano, claramente por un cambio de vida a Cristo. El cambio se tiene que notar, se tiene que palpar. Todo el mundo tiene que ver que tú eres un hombre y una mujer diferente de los demás. ¿Por qué? Porque la fe produce frutos, frutos de obediencia. Y esos frutos son los que van a testificar que esa fe que hay en tu vida, que tú tanto dices que tienes, mi amado hermano, esa fe está viva, esa fe está obrando eficazmente. ¿Sabe? El poder máximo de la fe realmente es producir vidas que agradan a Dios. Y esa es la razón por la cual Dios puso fe en la vida de nosotros. Porque Él quiere vernos a nosotros de una manera distinta y diferente. Que Él se agrade. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay. Algunos dicen, es difícil, pastor, porque yo creo que de todo lo que se habla aquí en este capítulo, ese verso como que es bien difícil. Pero déjame decirles, realmente no lo es. La cosa más fácil es creer que Dios existe. Mire, ser incrédulo, yo creo que se requiere un esfuerzo mucho mayor. Pues todo el mundo comienza creyendo que Dios existe. La luz de Dios, hermano, está iluminando en todas partes. Y todo lo que nosotros necesitamos es hacer, es abrir los ojos para verlo. Cuando Dios pueda abrirte los ojos, cuando tú te rindas de una vez por todas, tú vas a ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que es una fe que realmente le agrada al Señor. Dios es el único, hermano, en quien nosotros podemos confiar. ¿Usted sabe por qué? Porque Él nunca falla. El hombre falla todo el tiempo, pero Dios nunca falla. Él siempre cumple sus promesas. Tener fe, mi amados hermanos, no es un anhelo de que de algo incierto acontezca, sino tener plena confianza en que Dios controla, mi amados hermanos, al mundo y todo lo que nos ha prometido, particularmente la esperanza futura de gloria, es real y a Él sea toda la gloria. Así que hasta aquí, mi amados hermanos, es el tema de la fe. Podríamos ir hablando abundantemente acerca de este tema, pero yo creo que el autor del expositor quiso enfatizar, mis hermanos, solamente estos primeros 6 versículos del capítulo 11 de Hebreo, que ya hemos discutido. Así que ojalá este estudio bíblico haya sido de mucha bendición. De la misma manera que lo hemos hecho hoy, también para la semana que viene estaremos llevando a cabo por medio de Facebook o por medio de YouTube
hermano, esta transmisión para que ustedes puedan ser bendecidos, recibir la instrucción que usted tanto necesita y se puedan ustedes enriquecer en las cosas maravillosas que Dios tiene preparado para nosotros. Sean todos ustedes bendecidos como siempre. Que el Señor me los bendiga. Les amamos, hermanos, con todo el corazón.